Muchas gracias María Alicia por ese panel y esa introducción. Hola a todos, mi nombre es Javier Ursúa, soy especialista en gestión de proyectos de accesibilidad para Ciudad Accesible y también soy parte de la Asociación Internacional de Profesionales de Accesibilidad. Antes de pasar a presentar a nuestro gran panel de invitados, voy a pasar a hacer una pequeña introducción de lo que está sucediendo en Expo Inclusión en www.expoinclusión.cl y también en el sitio web @expoinclusión se puede encontrar todo el contenido y todo el material que se está desarrollando hasta el 7 de octubre, que es este viernes. Hay charlas para personas con discapacidad, hay talleres de inclusión, hay alrededor de 60 emprendimientos accesibles que se van a estar mostrando y también hay 1.300 empleos disponibles para personas con discapacidad. Muy bien ahí Expo Inclusión. Así que ahora sin más voy a presentar a nuestro panel. Entonces, accesibilidad en el marco de la diversidad y los nuevos tiempos. Básicamente estaremos hablando de las mejoras y los avances que ha tenido Chile en accesibilidad para personas con discapacidad, tanto en la infraestructura física como tecnológica, sobre todo en este contexto post-pandemia. Así que para eso quería presentar a Pamela Brett, directora de Ciudad Accesible. Un honor tenerla con nosotros. Gracias. También quería presentar a Fernanda San Martín. Ella es directora de Gauguin Arquitectos. Bienvenida. Hola, Javier. ¿Qué tal? Hola, papi. Y también quería presentarles a Ani Carrillo, quien hoy día nos acompaña virtualmente desde México. Ella es CEO y fundadora de Here Colors, una compañía de tecnología y accesibilidad digital muy interesante. Así que bienvenida también. No la escuchamos a Ani. Estamos con aquí algo de problemas técnicos, pero voy a aprovechar. Ahora sí, ahora sí, Ani. ¿Qué tal? Un gusto estar con ustedes, mucho gusto. Lo mismo pues. Voy a pasar ahora a hacer las preguntas. Voy a ir en orden, Pamela, Fernanda y Ani. Pamela, ¿qué entiendes por un buen plan de accesibilidad, un plan completo de accesibilidad? Bueno, un buen plan dentro de, si nos ponemos en el contexto de lo que somos como país, yo creo que tenemos que tomar las herramientas que tenemos, que hoy en día son básicamente nuestra normativa, el decreto 50, el trabajo que implica una normativa, eso sí que debiéramos cumplir rigurosamente, todo el trabajo que pueden hacer desde las municipalidades, que nace desde las decisiones de las personas cuando se toman decisiones importantes sobre cómo vamos a desarrollar este proyecto. Y además un punto importante, es tan amplio, un plan de accesibilidad implica tanto, que son años de trabajo, son planes que no son menores a 20 años, pero que también no podemos dejar de lado las necesidades puntuales de los vecinos con discapacidad. Y ahí hay una tarea que quizás es importante que la aborden las municipalidades, en cuanto quizás hay una persona que no tiene el trayecto definido para poder ir al colegio o poder ir a alcanzar a tomar transporte público. Entonces también ese trabajo puntual. Pero los planes son a largo plazo, tenemos estas herramientas, deben ser cumplidas rigurosamente, aprovechar cada instancia de remodelación, de reparación, en eso siempre nos quedamos un poco. Y así ir avanzando. Esto no podemos perder ningún día de trabajo con lo que tenemos por delante. Un tema multidisciplinario y de largo aliento. Absolutamente, pero son pasos que hay que asumirlos además. O sea, hay que fijar un término y hay que fijar un plan de trabajo y además tiene que acá incorporar a todas las personas, sea una empresa, sea un municipio, sea un ministerio. Acá nadie puede quedar ajeno, nadie. Y no estamos hablando solamente de planes físicos, de infraestructura, también todo lo que se refiere a comunicaciones. Leí hace poco el tema, si yo como persona ciega no puedo comprar, por ejemplo, en una tienda virtual,
es lo mismo a que yo no pueda ingresar al local comercial porque tengo 4 peldaños. Exacto. Entonces tenemos que aprender a hacer esta mirada integral y ir avanzando en base a esta diversidad que somos, todos como personas. Gracias, Pamela, por esa elocuente respuesta. Fernanda, ¿qué entiendes tú por un buen plan de accesibilidad? A ver, yo creo que es bien complejo porque, como decía la Pamela recién, tiene que ser abordado como de manera súper integral. Y yo creo que hay dos áreas aquí importantes. Uno es lo que tiene que ver como con la edificación propiamente tal y todos los componentes de un inmueble. Y lo otro es lo que tiene que ver con el plan de ciudad, que lo nombró la Pamela. Y cómo abordar ese plan de accesibilidad, yo creo que tiene que ser integral, colaborativo, multidisciplinario, donde yo creo que la base de un buen plan de accesibilidad tiene que ver con el diagnóstico. O sea, si no tenemos un buen diagnóstico para poder saber cuáles son los tiempos, cuáles son nuestras falencias, en qué priorizamos las intervenciones, y no solamente en la infraestructura, como hablaba la Pamela también, sino que tiene que ver como aquí lo importante de la información en la comunicación, lo importante de los dispositivos, lo importante de los servicios, lo importante que son también los procesos, los procedimientos, temas de seguridad. Hay un montón de variables que yo de repente cuando en las clases mucho sale, cuando uno está con los profesionales, cómo abordamos un plan de accesibilidad es abarcarlo desde su paraguas o desde su abanico completo de áreas, que es más allá de ir de la famosa rampa que todo el mundo piensa con accesibilidad, es entender que hay conceptos, que hay procesos, que hay procedimientos, que hay toma de decisiones que tienen que ver con las barreras actitudinales, tiene que ver también con la información, cómo yo entrego esa información, cómo yo comunico. Por lo tanto, un plan de accesibilidad es bien amplio y es importante aquí poder apoyarse en una empresa con las distintas áreas, presionista riesgo, el tecnologías de la información, el informático, el área de recursos humanos, el área de infraestructura, etcétera, y en una ciudad lo que compete a los ministerios, las mismas organizaciones. Mucho no se le toma en cuenta a las personas con discapacidad, que son como hoy día los usuarios en los cuales estamos trabajando para poder llevar para poder llevar este carro, que no ha sido fácil, pero yo creo que aquí hay que abordarlo desde ese abanico de áreas y con una mesa multidisciplinaria de profesionales. Bien importante, un trabajo coordinado que obligatoriamente es coordinado, si no es Así difícil hacer que cante y perdure. Sí. Ani, ¿qué entiendes tú en tu experiencia de tu vereda con un plan de accesibilidad? Solo confirmando que me escuchan bien. Todo bien, sí. Perfecto. A mí me gustaría iniciar, bueno, yo me voy a concentrar en accesibilidad digital porque es mi especialidad y solamente quería compartirles un par de datos que creo que ayudan a contextualizar la importancia del tema digital, a reserva de que entiendo en los demás bloques ya se inició la plática sobre la importancia de la tecnología. En 2020, 4.900 millones de personas navegaron en Internet en el mundo. De ellas, 74% de los latinoamericanos lo hicieron. Y según un estudio del Pew Research Center, de los países latinoamericanos, los chilenos son las personas adultas que se conectan más frecuentemente a Internet de manera diaria, con el 83%. Entonces existe claramente una dependencia hacia las tecnologías de la información y la comunicación que se incrementó de manera muy importante durante la pandemia. El mundo digital significó una, digamos, tabla de salvación para muchos gobiernos que aceleraron su transformación digital para poder, por ejemplo, registrar a las personas para vacunarse, por ejemplo, pero también para las empresas. Estos son datos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe. Según la CEPAL, entre el primer y segundo trimestre de 2020, en Chile se incrementaron en 360% el número de sitios web empresariales.
Y para muchas empresas no solamente fue la tabla de salvación, sino que fue realmente un muy buen negocio. En un año, en el año de la pandemia, el valor de Mercado Libre, por ejemplo, esa plataforma en línea para poder comprar, se incrementó en 180%. Entonces, un poquito para contextualizar la importancia de que logremos que ese mundo digital sea verdaderamente incluyente y sea verdaderamente para todos y para todas. Y en ese sentido, para regresar muy concretamente al tema del plan, un buen plan de accesibilidad, creo que iría muy de la mano con lo que ya comentaron en cuanto a accesibilidad física y que además ya incluyeron el tema de comunicaciones. El diagnóstico. Y en el diagnóstico, aquí sí me gustaría mencionar que es muy importante el definir qué es la accesibilidad digital, porque existen muchos malentendidos. Se considera o se puede llegar a confundir con las tecnologías de asistencia que se comentaban en el panel anterior. Y realmente accesibilidad es cuando se cumple con un criterio, con un estándar de programación y de desarrollo de contenido que nos va a permitir crear estas rampas en el mundo digital. Así como se crean estas rampas en el mundo físico, buscamos que se creen en el mundo digital. Entonces requerimos un diagnóstico adecuado. Continúa, pero nos va quedando poquito del tiempo, así que... Perfecto. Pero termina el tema, Ani, termina tu... Sí, era una cuestión de diagnóstico de quién va a realizar el trabajo. Una vez que tenemos estas barreras identificadas, quién va a realizar el trabajo, que quienes lo hagan estén capacitados y que sea algo a largo plazo, independientemente de que tiene que ser también un proyecto integral. No puede depender del área de tecnología. Todas las personas que crean contenido dentro de una organización tienen que estar involucradas. Muy bien, Ani, muy interesante los números, el contexto que nos planteas, ¿cierto? Y ahora que entendemos un poquito de la vereda de cada una, cómo se entiende y los alcances que puede tener un plan de accesibilidad, me gustaría pasar a la segunda pregunta, que va un poquito de la mano, y si bien está redactada y orientada hacia las limitantes de las personas con discapacidad en el día a día, me gustaría también plantear la pregunta de la forma siguiente. ¿Cuáles son las mayores limitantes actuales en la vida de las personas con discapacidad, pero también las mayores limitantes en la ejecución de los planes de accesibilidad? Para entender bien la experiencia desde cada una de sus veredas de cómo se está dando el empujar a Chile a ser un país más avanzado, de desarrollar planes más ambiciosos y que sean permanentes y de más peso. Así que, Pamela, por favor. Bueno, yo diría también, no solo de las personas con discapacidad, yo creo que acá entramos todos en los beneficios de entender que el diseño universal, que es el que debiéramos incorporar como concepto en el diseño del urbanismo, de la edificación, de todas las plataformas, nos van a favorecer a todos y nos van a favorecer en distintas etapas de nuestra vida. O sea, está comprobado que cada persona vive 6 a 8 años aproximadamente en situaciones que eres un absoluto beneficiario de este diseño y que resulta a todos obviamente mucho más cómodo y además mucho más seguro. Entonces, las principales limitantes yo creo que es parte de esta propia cadena que existe. Todos salimos de nuestras casas todos los días y quizá la primera pregunta que uno se hace, que es parte importante de ese término que es el diagnóstico que dijo Fernanda, es ¿cómo están nuestras veredas? Yo creo que partiría ya por ahí. ¿Qué número de personas mayores se tropiezan y qué secuelas, qué queda después de una caída? Son números tremendamente importantes y eso nos habla de decir, estamos en déficit, nuestros países tienen altos déficits aún de veredas, estamos hablando de espacios que son los básicos de circulación que ni siquiera tienen los parámetros mínimos que uno buscaría.
Después el transporte público, y tenemos que llegar ahí a analizar, bueno, cómo estamos en Santiago, pero Santiago no es Chile, cómo estamos en las regiones, cómo estamos hablando tan profundamente de inclusión laboral, pero con una falta tremenda de transporte público a nivel nacional. Infraestructura básica de movilidad. Exacto, de la movilidad, justamente. Y de ahí ya entramos a los edificios, a todo lo que nos podríamos encontrar. Pero de ahí lo quiero unir a tu segunda parte de la pregunta, que en el fondo estamos, yo creo, fallando en avanzamos en algunos elementos, pero no estamos uniéndolos con otros. Entonces, a ver, un caso clásico que ya está separado además en términos de ministerios y de quienes toman decisiones, es decir, ¿qué características tiene un bus accesible? Un bus que ojalá sea eléctrico, que sea sustentable, etcétera, pero no lo estamos uniendo al paradero, porque ya tenemos a otro proveedor, otro actor, sí, otro organismo. y dependiente de otra oficina, de otro ministerio, y hoy en día, si tú miras nuestros paraderos con nuestros buses, no calzan. Hoy día la rampa se despliega normalmente en la taza de un árbol, porque la puerta, primera puerta, está seguramente en un paradero estable, de superficie estable, pero muchas veces la segunda no. Y ya tenemos ahí que la cadena la cortamos. Entonces, ¿cuán fácil sería o cuánto mejor sería avanzar en conjunto? Y ahí volvemos a lo mismo. Esto tiene que tener un eje común en que todos tienen que conversar, cada solución tienen que irse encajando una con otra. Y la toma de decisiones, que es fundamental. Muchas veces nosotros tenemos un caso bien emblemático que ya se arrastra 23 años, volvimos a retroceder y muchas veces cuando lo hacemos público dicen, no, es que la municipalidad tanto y la municipalidad tanto. No, no es un problema de la municipalidad, es un problema de un profesional que tomó una mala decisión al concesionar una obra pública. Nada más que eso. Y esa persona no escuchó ni se estudió o leyó y tomó una mala decisión. Una mala decisión que está perjudicando la accesibilidad de una pasarela peatonal que comunica dos comunas. Y que en el pasado fue... llegó a tener 3 años, un periodo muy cortito, pero es una herencia que nos puede quedar por 15 años más, en donde quienes se tienen que hacer responsables de tratar de mejorar esto, nuevamente la sociedad civil. Entonces ahí es donde falla el Estado. Y es donde, ¿por qué tenemos que existir nosotros? Está bien, existimos cuando vemos falencia. Pero, por favor, avancemos en esto. Que las personas que tomen decisiones escuchen a quienes hemos estado también empujando estos temas. Muchas gracias, Pamela. Muy ejemplificador el caso. Fernanda, cuéntanos. Voy a tratar de no repetir lo que dijo Pamela, pero... a ver, ¿cuáles son las principales barreras para las personas con discapacidad? Yo creo que el entorno asociado a las tomas de decisiones, a las políticas públicas. Ya no hay políticas públicas asociadas, o sea, tenemos una normativa que en verdad se queda corta, una normativa que es una base que no garantiza la accesibilidad hoy día. Tenemos espacios, instancias que trabajan de manera unitaria, no conversan, los ministerios no conversan, la normativa hoy dice que si interviene Serviu o MOP tiene que dejar el lugar igual como estaba, o sea, ni siquiera pensando en poder mejorar lo que estaba. Y eso es lo que dice en el papel, por lo tanto, hoy día la dirección de obra, cuando recibe estos trabajos, de alguna forma se ve como con la espada, así como entre la espada y la pared, para decir cómo podemos hacer que esto salga bien. Entonces yo creo que hay hartas barreras asociadas que yo considero que muchas de las cosas se hacen desde el escritorio, no se hacen desde la calle. Se proyectan, se entregan proyectos FNDR, se entregan proyectos de muchas lucas de intervención del espacio público, pero donde los profesionales bueno, hay para atrás, me voy para atrás, una falencia importante en los estudiantes que hacemos ciudad.
que son los estudiantes de arquitectura, que son los estudiantes del área de construcción y en las profesiones en general. Por lo tanto, no se aborda la materia, no se aborda la materia de inclusión, no se aborda la materia de la accesibilidad. Por lo tanto, hoy día las personas que sabemos es porque o estudiamos o tenemos carrete por circunstancias de la vida y porque nos hemos ido metiendo en la materia porque hemos tratado de mover este carro, pero no estos profesionales o estos proyectos que se entregan dinero, los proyectistas o las empresas no saben, como dijo la Palme, no tienen el conocimiento, no piden la ayuda, lo hacen como solamente para poder ir a lo mínimo de la norma y no le entregan valor agregado a poder hacer que esos proyectos sean viables, sean habitables, sean seguros y tengan condiciones de habitabilidad y confort, que hoy día la norma es lo mínimo que entrega. Entonces, si no encontramos profesionales y no tenemos entendimiento de que desde las bases de los proyectos que la PAME también puede conocer, desde el gobierno regional, se entregan proyectos gigantes. Hoy día hay un proyecto de 800 kilómetros de ciclovía y no considera al peatón. Entonces vamos a intervenir ciclovías, vamos a intervenir cruces de calle, pero no está asociado al peatón. Entonces vamos a intervenir ciclovías, donde se interviene acera, calzada, vereda, semáforo, pero no está pensado el peatón. Peatón importante como cualquier persona con algún grado de discapacidad. Cualquiera, si al final es como lo que decía la PAME, hoy día la diversidad funcional en general es lo que nos beneficia o nos pone barreras en materia de accesibilidad. Está los adultos mayores, que es el 20%, el 25% de las personas obesas, el 15% de los niños, las personas embarazadas, las personas de talla baja. O sea, al final es un 80% hoy día de la población en Chile que se ve beneficiada o afectada en temas de accesibilidad y el otro 20% son la población estándar. Entonces... Fernanda, muy detallado también la respuesta. Te lo agradezco porque efectivamente hay un tema de formación, un tema de coordinación, sí, un tema de cómo se planifican de forma seria, de forma coordinada los distintos organismos, y yo creo que es un desafío que tenemos como país completamente. A nuestra invitada Ana, ¿cómo se vive y cuáles son estas limitantes desde la vereda de la infraestructura y la accesibilidad digital? ¿Qué experiencia nos puedes contar en términos de la ejecución de planes de esta índole? Claro que sí, pues creo que es muy similar al tema de la accesibilidad arquitectónica y me parece que tiene que ver con ciertos mitos que están detrás de lo que es la accesibilidad digital. En primer lugar, existe el mito de que es muy difícil de implementar, de que es muy costoso implementarlo. Muy difícil tiene que ver con lo que comentaban justo ahora, que no se les enseñó a quienes diseñan y a quienes programan plataformas digitales a hacerlo de manera accesible. No tienen este conocimiento. Y en ese sentido, pues puede llegar a pensarse que es un proceso muy complejo, que requiere de mucha tecnología, cuando, como comentaba yo al inicio, tiene que ver con un estándar, con requerimientos muy específicos que cualquier persona que crea contenido digital los puede implementar. Claro, hay un costo involucrado en el sentido de que se tendrá que capacitar a los equipos y hay una curva de aprendizaje, sin embargo es mucho más caro remediar una aplicación, una plataforma, un contenido que no es accesible, aprender a hacerlo de origen. Ani, complementando un poco, me gustaría hacer una pregunta. ¿Cómo lo toman los equipos de desarrollo, los desarrolladores ágiles? ¿Cómo se vive esa coordinación? ¿Qué tan conflictiva, qué tan difícil o qué tan fluida se da? Puede llegar a ser complejo por estos mitos que existen. También se puede llegar a considerar que no son desarrollos atractivos. Los desarrolladores, desarrolladoras, las personas encargadas de marketing, al pensar en sitios accesibles, consideran que van a ser sitios que no van a tener imágenes o que no van a utilizar colores, cuando estamos hablando que es diseño universal, que nos va a beneficiar a todos y todas, y que por supuesto podemos incluir imágenes, que por supuesto podemos incluir colores,
siempre y cuando lo hagamos conforme a ciertos requerimientos. Y es por eso que ahí, para lograr ese entendimiento, la sensibilización a los equipos sobre las necesidades que podemos tener las personas en el mundo digital y el liderazgo, las cabezas de las empresas, de las municipalidades, que muestren este compromiso con la accesibilidad, es fundamental para lograr que haya una buena coordinación. Excelente, Dani. Muy ilustrador desde la área digital. Pamela, Fernanda, Yani, hablamos ya de los desafíos, ¿cierto?, que existen hoy día para la mejora y la implementación de planes de accesibilidad. Ahora, ¿cuáles serían las iniciativas, experiencias o soluciones prometedoras o recomendaciones que pudiésemos hacer desde su experiencia para solucionar estos temas y estos desafíos? ¿Por dónde va la línea de trabajo, Pamela? Yo creo que se tocó el tema, yo creo que aquí hace falta educar en esto. Yo creo que es fundamental. Hemos sido muy lentos, hay unas primeras incipientes educación a profesionales en cuanto a diseño universal. Asimismo, como decía Ani, todavía sigue existiendo mucho mito al respecto, y es maravilloso, el diseño universal realmente es algo que engancha y es muy simple. Y cuando tú analizas no solamente sus principios, sino que también sus objetivos, que se han modernizado a lo que es hoy día también la sociedad, yo creo que es un tema que sería tremendamente, o sea, es muy faltante y sería tremendamente un aporte a los estudiantes de muchas carreras, digamos. Yo creo que esto es transversal a muchas profesiones. Yo creo que fundamentalmente falta eso. Nos falta mayor esa coordinación, que nos conversemos entre todos, que esto es una cadena de situaciones que tenemos que aprender, que las municipalidades tienen que conversarse entre todos los departamentos. Nos pasa mucho que vemos que se arma la mitad de las soluciones en este departamento y no se puede continuar porque el departamento del lado hay que volver a hacer todo el trámite de nuevo. Entonces, nos falta eso, nos falta que esto fluya de mejor manera, que esto sea de la cabeza hasta abajo en una empresa o en una institución, que sea un tema, que ese sea nuestro fin. Pamela, y brevemente, ¿hay alguna experiencia que te gustase destacar de iniciativas, organizaciones, algún ejemplo de coordinación entre organizaciones gubernamentales, quizás desde la empresa privada? Difícil la pregunta. Difícil la pregunta. Es como cuando te preguntan qué lugar es accesible. Claro. Siempre hay alguna cosa. Yo creo que aún, quizás mucho más, nosotros ya llevamos 24 años casi en esto, aún se sigue dando una constante, que donde hay mucho mayor desarrollo, o sea, eso no es innegable. Chile ha cambiado muchísimo en esto, pero siempre es porque te sigues encontrando que en tal lugar hay una persona que está sensibilizada y se ha dedicado a aprender un poco más, y cuánto ha permeado esa persona en su entorno. Pero aún falta ver eso completo, que esto chorree por todas las personas que trabajan, y que sea una constante, una política finalmente. Y donde vemos avances y uno ya sabe, en tal departamento, de tal ministerio, esto está funcionando, así que nos quedamos tranquilos porque uno ya sabe que hay una persona ahí que ha logrado meter el tema. Interesante el factor humano que mencionas y la motivación, la capacidad y el conocimiento individual para ir generando estos cambios. Cuando tú dices que puedes confiar en alguien que ya sabe y hace las cosas bien. Fernanda, desde tu vereda, en tu experiencia, ¿qué iniciativas, cómo damos una mejora a estos conflictos que tenemos, estas barreras de ejecución e implementación de políticas contundentes de accesibilidad, y qué iniciativas pudiésemos destacar, aunque sean pocas? A ver, yo creo que primero la academia, yo creo que el enseñar, el capacitar. Hoy día estamos en una tremenda falencia desde los estudiantes hasta los profesionales que toman los proyectos y no lo consideran. O sea, esto debería considerarse desde el inicio, como dice
desde que se conciben en sus orígenes los proyectos. La academia, y después ahí lo que tiene que ver con el Estado. Hoy día el Estado, como no se hace cargo, tampoco interviene mucho, y desde todo, o sea, desde los ministerios, los mismos municipios. Yo, cuando me ha tocado hacer capacitaciones, yo siempre les digo, una mesa de trabajo entre los distintos departamentos, cada 2 meses. Preocupémonos, invitemos. Yo le decía el otro día a Claudio Rego, al gobernador, lo importante que a lo mejor desde el gobierno regional, al hacer una mesa de trabajo con los distintos ministerios, con las distintas municipalidades, donde intervenga, porque se interviene en el espacio público, se interviene en las ciudades, se interviene en las plazas, se interviene en las calles, las aceras, etc. Y el gobierno regional da muchas lucas para eso. Bueno, pero volviendo al municipio, el trabajo colaborativo, multidisciplinario, como decía el BAME, las distintas áreas. Aquí no solamente dirección de obra, ni SECPLA, no, tiene que estar Dideco, tiene que estar las distintas áreas para poder llevar a cabo y entender cuáles son los proyectos que se intervienen en mi comuna, y cómo con las entidades que entran proyectos externos como DECER u otros, cómo trabajamos para que todo lo que se intervenga sea hecho de buena forma, y con profesionales que sean de apoyo y que entiendan, y que entiendan el concepto también, porque aquí pasa que todavía la accesibilidad en sí la miran como bien a huevo, por decirlo de una manera muy coloquial. ¿Es un para cumplir? Es un para cumplir, y eso y me ha tocado con mis mismos colegas, arquitectos. Es heavy, porque es como, es que eso ya lo sé, es que es como lo último que me voy a preocupar. Entonces uno va como con la disposición de poder ayudar, pero cuesta un montón que se lo interioricen y que lo puedan intervenir en sus proyectos, y que entiendan que es la base para cualquier cosa que podamos hacer, intervenir, porque al final intervenimos para las personas, creamos para las personas, diseñamos para las personas, y ahí no solamente la arquitectura y la construcción, sino que de manera transversal las distintas profesiones, el 99% de las profesiones son para las personas, independiente de que sea un ingeniero informático. O sea, trabajamos en función a la gente. Y Fernanda, muy brevemente, que nos queda bien poquito, si tuvieras, ¿dónde pondría la energía? Si tuvieras que apretar una tecla, ¿dónde sería? Qué difícil. Un teclado completo. Difícil. Yo creo que 2 o 3. O sea, yo creo que primero los profesionales, o sea, el chip Educación. Educación. Nivel universitaria. Sí, o sea, bueno, si me preguntáis primera infancia, ahí podríamos empezar, pero hoy día los profesionales de las distintas áreas. Y lo segundo, ya cuando los profesionales están como más o menos en un target parecido y en este chip incorporado, el Estado y la sociedad civil en conjunto con el Estado, las políticas públicas que se hagan y que conversen. Aquí conversan todos los ministerios de manera distinta y es un caos, en verdad. Muchas gracias, Fernanda, por esa respuesta. Ani, ¿cómo se vive desde México, desde la vereda de lo digital? Cuéntanos un poco dónde pondría la energía, qué esfuerzos se pueden hacer para mejorar y robustecer la ejecución de planes de accesibilidad digital, y si nos puedes dar brevemente algún ejemplo exitoso. Y con todo gusto, yo quisiera pues empezar con una nota positiva, porque desde México yo sí les quiero compartir que estamos viendo que están pasando cosas en Chile interesantes. Creo que como región en América Latina estamos atrasados claramente en el nivel de implementación de la accesibilidad digital. Sin embargo, también desde la región podemos percibir que se está moviendo el tema en Chile, sobre todo pasando de esta implementación en el sector público como sector obligado a trasladarse al sector privado, particularmente de lo poco que conozco de Chile, en el sector bancario, por ejemplo, que es lo que hemos percibido desde acá. Entonces, creo que es una connotación positiva el hecho de que se estén moviendo las cosas. Y 2 puntos que yo quisiera reforzar también como digamos, Ani, casos... Por temas de Sí. tiempo nos están avisando por interno acá que tenemos que ir cerrando, así que te pido por favor que podamos ser breves en la respuesta.
Brevísima. Certificaciones. Hay una asociación internacional que certifica a los profesionales en accesibilidad digital. Estamos por tener los exámenes de certificación en el idioma español muy próximamente. Y ya como último, la implementación de compras públicas de tecnología accesible como un camino que puede llegar a ser también muy bueno para lograr la accesibilidad digital. Simplemente esos dos elementos. Muchísimas gracias. Ani, muchísimas gracias Pamela, Fernanda por asistir. Me despido agradeciendo Expo Inclusión por elegirme para moderar hoy y les doy el pase con Carolina García, la moderadora de nuestro próximo panel, presidenta de la Comunidad Inclusiva, presidenta de la Federación Internacional de Coaching y premiada entre las 100 Inspirational Women in Mining UK y Mentoring Inspiring Girls. Así que muchas gracias a todos.